El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. Ver el panorama de las campañas políticas de los candidatos a la presidencia de Colombia se ha convertido en todo un espectáculo. Entramos en la dinámica de la batalla política, batalla de voto, señalamientos, calificativos, polémicas, y esto, desafortunadamente, puede crear desánimo en los ciudadanos. Los 5 integrantes del Comité Defensor del Televidente hacen hoy un análisis sobre este tema que es coyuntural en Colombia. Esto es Saberte Ver. Un saludo a nuestros televidentes críticos. Hoy queremos discutir el papel de los medios de comunicación en toda esta campaña electoral y en los debates. Lo que tenemos es una guerra sucia que ha permeado completamente, como el ánimo de las campañas y de la nación y de los electores, que es preocupante para nosotros, y queremos reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en este caso. Lo que estamos viendo hoy en el país en términos políticos es cada vez más la espectacularización de la política. Es decir, ya hoy no se habla de las propuestas sociales, sino que se ponen como a los personajes héroes y villanos dentro de las campañas. Esto, es una tendencia no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces ya no estamos viendo unos periodistas que estén buscando las propuestas, sino que están, entre comillas, generando también una búsqueda de que ese espectáculo sea cada vez más condimentado. En este momento el Comité Defensor del Televidente ha querido unirse a un debate que se está haciendo en muchos medios de comunicación, precisamente por esa responsabilidad que tiene la defensa de la televisión, en este caso de la televisión pública, pero de la televisión y de los medios de comunicación y de los televidentes como tal. Entonces hay un primer interés del Comité Defensor, que es buscar y analizar cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en este proceso y en esta campaña electoral, cómo ha sido su independencia, su neutralidad, su rol en la formación de opinión. No es un debate que se está centrando en el papel de Teleantioquia, exclusivamente en el papel que Teleantioquia ha tenido. Sobre eso ya se han tenido otros programas y no se quiere polemizar en ningún sentido sobre eso. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de hacer es un debate general sobre el rol que han tenido todos los medios de comunicación y que hemos identificado a nivel internacional, nacional y local sobre ese papel que han tenido en la formación de opinión y en la construcción de una democracia, porque precisamente lo que se ha visto es que los medios de comunicación han entrado en unas lógicas de no independencia, no neutralidad. No es la generalidad, pero sí ha ocurrido con muchos medios. Para mí, como miembro del Comité del Defensor del Televidente de Teleantioquia, me preocupa el asunto de la espectacularización de las campañas. Es decir, está bien que uno entienda y que, el asunto de la publicidad o de la propaganda política se haya, permeado por todo el asunto publicitario, de los manejos de imagen, del tipo de comerciales, de manejar, un asunto muy comercial, si se quiere. Sin embargo, cuando yo hablo de la espectacularización es en que desde el punto de vista de la televisión están primando los asuntos espectaculares. Yo no hablo de la espectacularización en que la campaña sea un espectáculo, ya lo es, no sería lo ideal, pero ya lo es decir, desde los debates primeros en Estados Unidos, los debates se convirtieron en un asunto tan importante y en un espectáculo a nivel nacional en Estados Unidos, y así se ha trasladado al resto del mundo, y eso ya lo es, a pesar de que probablemente no debiera serlo. Eso ha seguido creciendo. Creo que en Colombia lo que está sucediendo frente al fenómeno
electoral, que venimos próximamente con la elección de presidente, ha pasado varias cosas que deben tenerse en cuenta. Los medios de comunicación pues deben contarle a la gente, hacer como el vínculo con la gente para contar qué es lo que quiere el candidato se expresa. Lo que pasa es que ha sucedido muchas cosas alrededor de todas estas manifestaciones y lo que muchos han calificado como guerra sucia, la forma en que se han atacado. La pregunta es, ¿existirá una limitación de tipo legal o los canales o la autoridad encargada de vigilar estos asuntos? Es una cosa muy extraña porque en este país, además porque venimos con el fenómeno de la reelección que solamente se presenta hace muy poco, pues digamos para la tradición histórica de este país, la cuestión es que no se han fijado unas reglas claras, y no fijarse reglas claras quiere decir que los espacios de interpretación pueden ser muy amplios. Los abusos en la programación de la publicidad política de la televisión nacional se vieron en una guerra de mensajes que saturaron a la opinión pública. Los periódicos, la radio y los canales de televisión regional fueron más prudentes y ajustaron su programación a las normas consagradas en la legislación electoral. La primera obligación del periodista es mantener distancia con todas las campañas. Veamos qué piensan algunos televidentes que consultamos. En principio, noté que había cierto equilibrio entre los diferentes candidatos. El problema es que cuando avanzó la campaña y empezó la polarización, por el caso de los 12 millones de dólares, por el caso del hacker y demás, los medios sí abandonaron un tanto ese equilibrio y se concentraron prácticamente solo en dos campañas. Por ejemplo, la semana pasada vemos cómo prácticamente los otros tres candidatos no aparecieron por ningún lado. Creo que la campaña ha sido muy... De pronto creo que porque se ha visto muy reñida la situación, se ha empezado a atender pues como una campaña más sucia, como una campaña donde los contrincantes ya no están esperando mostrar sus ideas, sino opacar al otro, o sea, mirar qué es lo que tiene malo del otro, entonces por eso voten por mí. Si uno coge ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, como el de Estados Unidos, pues se da cuenta que realmente campañas sucias se hacen en todas partes, y en Estados Unidos sí que se hacen campañas sucias, pero digamos que Colombia tenía algo que era el respeto entre los candidatos, y realmente le deja a uno mucho que pensar, porque si los futuros presidentes no se respetan entre ellos, pues entonces cuando lleguen a ser presidentes, ¿qué se puede esperar de ellos? La campaña negativa es aquella que utiliza y expone las debilidades, dificultades o secretos del oponente, en tanto que la sucia es aquella en la que se miente para sacar provecho. Yo ahí no diría que quiera ver un televidente, sino que deben ofrecerle los medios, porque si que quiere ver el drama, el tema de los hackers, el tema de los 12 millones, de los narcos, no sé qué, muchas veces más entretenido que las mismas propuestas de los candidatos. Por ejemplo, hoy no está claro, hay dos plataformas que creo que es un ejercicio muy bacano. Hay una de un periódico en la cual usted coloca ciertos ítems que a ustedes le parecen relevantes y ellos dicen cuál es el candidato que ideológicamente más se acerca a usted. Entonces, digamos, abordan el tema desde las propuestas. Y eso ha sido lo que le ha faltado a los medios mostrarle al televidente. No solo que dónde nació, qué hacía cuando joven, que la foto cuando estaba chiquito, sino cuáles son sus propuestas, cuál es su posición frente a temas importantes como la legalización de la marihuana, como el tema del aborto, como el tema del proceso de paz, que eso no se aclara, digamos. Entonces, más que en términos de qué quiere el televidente, es qué le debe ofrecer el medio de comunicación al televidente para que sea responsable a la hora de votar. Realmente para nadie, digamos, es un secreto de que los canales nacionales tienen una responsabilidad no solo con el público, sino con una gente que les patrocina y les ayuda con las campañas y con su propio funcionamiento. Entonces se nota de pronto el favoritismo por uno de los candidatos, se nota un poquito de parcialidad, se nota más propagandas de unos o de otros, mientras que de pronto los canales regionales están un poquito más exentos de esas situaciones, son más objetivos a la hora de transmitir las propuestas del uno y del otro. Las campañas sucias y negativas, independientemente del efecto que tengan en términos de opacar al adversario o de daño a su reputación y credibilidad, no son la mejor opción de comunicación política.
Sabemos que los conflictos, digamos, desde la escena teatral y desde el video y del espectáculo son los que generan tensión. Si no hay protagonistas y antagonistas, no tiene sabor una película, no tiene sabor una obra de teatro, un espectáculo musical. Entonces lo que hoy vemos en la política colombiana es cada vez más exagerado ese asunto del personaje. Entonces ya no se habla de las propuestas desde los partidos, sino que vemos personajes que manipulan otros, o personajes que se ponen como la cara de otros, o personajes incluso que se hacen operaciones, que se maquillan. Desde la publicidad se hace toda una campaña gestual, hay gestos ya determinados, posiciones del candidato para que se vea, digamos, como un héroe o como un santo o como un villano. Y esto nos permite entender que hoy no es el tema de la propuesta, sino de la imagen lo que está dominando las campañas. Aquí estamos llegando. Cada vez más los partidos políticos se convierten en simples maquinarias de ganar elecciones, y a eso se dedican, a ganar elecciones. Para eso contratan asesores con éticas absolutamente reprobables. La publicidad, el mercadeo, la imagen se vuelven el centro de las campañas, y de un tiempo para acá, después de cierto presidente que se ha dedicado, digamos, políticamente a denigrar, a gritar, a maltratar, eso se volvió como el común de las propuestas y de las campañas. Se hace un deterioro también de la imagen, no solamente desde lo visual, sino también desde todos los mecanismos posibles, como el espionaje, como todo el sistema que implica hacer un detrimento de la persona, que es el personaje del otro. Yo creo que en el mundo esa tendencia es tan fuerte que hoy en día ninguno de los países latinoamericanos los estamos viendo como con propuestas. Tenemos ejercicios políticos ajustados a lo que socialmente somos, y lo más grave es que a los electores también les gusta, porque cuando el perfil del candidato es distinto, cuando no es una persona agresiva, atacando y gritando, no tiene la aceptación. Los medios acá tienen en gran parte, digamos, responsabilidad. Por un lado, por supuesto, este modelo vende, es un modelo espectacular, es un modelo donde la pelea, la discusión funcionan perfectamente, y eso va bien con los tonos y con cierto afán amarillista y de conflicto, que funciona muy bien en términos económicos y en términos de rating para un medio de comunicación. Por el otro lado, nos preocupa, o sería para reflexión, si los medios están jugando el papel que deberían jugar, o si se están convirtiendo en pasivos reproductores, digamos, como cajas de resonancia de estos ejercicios. Con un total del 29.28%, Oscar Iván... En una guerra mediática, las campañas negativas no son tan efectivas como parecen, sino que lesionan el conjunto de la política democrática. Con estas, lo que queda es una imagen negativa de los políticos. Importante, obviamente, entender que una situación como una crisis, como la que ha vivido, y los conflictos que han vivido en los últimos días, tienen que ser atendidos por los medios de comunicación, pero de alguna manera hay que buscar cómo ese interés noticioso, ese centro que hay en los escándalos, no vaya a afectar tampoco la imagen de los candidatos que no están ahí metidos, porque justamente lo que pasa es que los medios terminan centrándose en hablar de aquellos candidatos que están metidos en los escándalos, que están metidos en esas dificultades y en estos conflictos electorales, y los candidatos que de alguna manera no han estado ahí terminan siendo invisibilizados. Entonces hay que buscar alguna manera de que los medios traten de tener un nivel de visibilización similar para todos los candidatos, para que la democracia no se afecte y para que esos procesos electorales se vean nutridos por precisamente una figuración similar, por los mismos derechos, por la misma capacidad de participación, y para que la gente pueda conocer todas estas posturas. Eso ha venido creciendo, eso ha venido generando, digamos, que cada vez la imagen sea más importante que el contenido mismo de las propuestas, pero más allá del asunto, de la forma y el contenido, a mí me preocupa
que así como la imagen de Colombia, así como la imagen de la ciudad, así como se ha vuelto es lo espectacular, lo que se vuelve noticia, y la noticia es lo más espectacular, las campañas políticas se centran en la espectacularidad. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que por más que un canal regional como Teleantioquia proponga espacios de debate serios y profundos sobre los contenidos de las propuestas de los candidatos, la atención tanto de los noticieros como de los canales, incluso los regionales, incluso los públicos, termina centrada en la espectacularidad de una noticia sobre un hecho particular que a la hora de la verdad no está hablando de los contenidos de las políticas. Uno podría pensar, la Autoridad Nacional de Televisión o el Consejo Nacional Electoral debieron haber puesto como algunos parámetros frente a este tipo de información que se está filtrando, que los medios lo están hablando. La respuesta es: no hay claridad al respecto. Si hay violaciones de los derechos, pues existirán otros medios para poder entrar a la protección de estos, acciones de tutela, denuncias de tipo penal, pues para las personas determinadas. Pero que el ciudadano común, ciudadano televidente que se está viendo afectado por todo esto, no hay un filtro muy claro. Nosotros pensamos que a los televidentes se les debe dar toda esta información frente a si ellos sienten que en la medida en que están recibiendo toda esta información puede verse afectados sus derechos. El futuro de Colombia debe estar alejado de este tipo de enfrentamientos que disminuyen la credibilidad. Lo que debe primar en una campaña política es la transparencia y, por supuesto, la claridad de las propuestas. Yo creo que hay un desgaste, digamos, porque hasta ahora, esta no es la primera campaña donde pasa eso. En las campañas electorales pasadas siempre se concentra más en términos de lo personal que en términos de las propuestas de los candidatos. Entonces la gente ya se acostumbró a que la discusión electoral gira en torno a quién es el candidato y no en torno a qué es lo que propone y cuál es su proyecto de país. Entonces, digamos, y cada año, cada que hay una elección, esto se vuelve aún peor, ¿cierto? Entonces, en esta encontramos que la gente no se interesa por incidir en ese tipo de debates, y los pocos que lo hacen no tienen los espacios, porque vemos como ciertos candidatos, unos en principio se negaron a asistir, entonces no hay mucho interés por mostrar sus propuestas, digamos. También porque es que acá encontramos que gran parte de los candidatos tienen las mismas propuestas, solo hay diferencias sustanciales en términos de la propuesta del proceso de paz. De resto, en términos del agro, en términos de la educación, primero no hay propuestas claras, y segundo, las pocas que hay son exactamente iguales entre todos los candidatos, salvo algunas excepciones. Yo creo que es muy complicado de pronto para la gente que está viendo televisión solamente hacerse una idea de realmente por quién va a votar, porque es que no solamente se puede analizar el voto por los debates que se digan, porque es que al final en esos debates se está diciendo lo que el público quiere escuchar. Yo creo que uno tiene que ir a leer qué han hecho, muchos de ellos han sido ministros, muchos de ellos han sido consejeros, entonces hay que ir a mirar realmente cuál es el trabajo que ellos han desempeñado. Medios como las revistas, noticias viejas, de pronto leer alguna cosa que hayan expedido, algunos documentos, no sé, como conceptos. Yo creo que es más importante no solo quedarse con un debate, pues que en un debate te van a decir lo que ellos van a ganar, pues personas que voten por ellos y ya. Recuperar el sentido noble de la política, ya que una política digna de tal nombre requiere más meditación, más trascendencia, más espiritualidad y, en definitiva, más ideas. Es lo que hace con los ciudadanos que estamos al frente de eso, desviar realmente los problemas de fondo de un país y aumentar y ahondar en todo lo que es la inequidad. Porque hoy decimos que Colombia tiene menos desempleo, tiene menos problemas sociales, porque digamos que se está en un proceso de paz. Pero eso, digamos, lo sienten las grandes estadísticas del nivel económico. El país no se mide por la persona que está en la calle sufriendo todos los días por cómo sobrevivir. La gente puede tener más en la cabeza a algunos candidatos que a otros, sea por escándalos o no, precisamente porque los medios de comunicación han, de alguna manera, influido en ese proceso. Y hay un tercer asunto que queremos, o que quiero yo destacar en este programa, que tiene que ver con las fuentes que se han tenido para analizar todo el proceso electoral, porque creo que el debate se ha centrado todo el tiempo en politizarlo.
los invitados a los programas de televisión, los invitados, las fuentes que se tienen para hacer análisis sobre las campañas políticas son políticos. Entonces, en esa medida, todo el análisis ha estado politizado. Entendemos que tienen que tener los políticos un espacio para expresar y para que sus aliados más cercanos de alguna manera expresen ese apoyo que tienen a sus políticas, y lo entendemos que muchas de las fuentes sean precisamente politizadas. Pero hay una necesidad enorme de que las organizaciones sociales, de que la participación ciudadana, de que la academia puedan analizar y puedan tener una presencia en televisión, precisamente porque son fuentes que pueden darle una neutralidad al asunto. Si la política democrática es vista por los ciudadanos televidentes solo en el clima y en los entornos de la negatividad y de lo agresivo, podría dejar de ser importante. Cada vez tenemos menos espacios de debate. En esa vieja televisión existían muchos espacios de debate. En algún artículo que publicaban y hacían un estudio sobre eso, creo que habían como hasta 30 espacios distintos para poder debatir políticamente. Entonces los candidatos, los políticos, las personas interesadas tenían donde digamos, tomar elementos para formarse una posición. Hoy no hay espacios de debate político en la televisión colombiana, ninguno. Los poquitos espacios son, digamos, de los canales privados y siempre son la misma línea, son la línea, digamos, hegemónica del partido en turno, y son los periodistas aliados vergonzosamente con las posiciones del partido que está gobernando. No hay ningún orden crítico, cero. Es simplemente hacerle las preguntas que ya seguramente los asesores del candidato, del presidente o del político ya le pasaron, y hacerles como aplausos y caravanas. No quiero decir con eso que no se deban tocar los temas delictivos o sospechosos en las campañas, pero se espectacularizan tanto, se les da tanta importancia, llegan al mundo casi del circo. Yo no creo que sea un asunto de un solo lado, creo que es un asunto que tiene que ver desde las mismas campañas. Creo que todos los actores están involucrados y todos deberían ser mucho más responsables. Creo que es un asunto más de conciencia de los canales, en saber que, a pesar de que eso sea noticia, ponerlo al nivel de noticia y no de espectáculo, y de las campañas de no jugarle a ese espectáculo, y del espectador de tampoco caer en la trampa del chisme espectacular de si este señor entonces ahora resulta que era entonces el más rumbero, ahora resulta que era entonces familiar de no sé quién, porque eso desvirtúa la seriedad de cualquier campaña política. Necesitamos tener participación, contarle a la gente qué es lo que está pasando en las diferentes campañas, pero frente a los límites claros, frente a esta situación de ataque, contraataque, cuál es la legalidad, cuáles son las normas de etiqueta, por decirlo de esta forma, que deben existir en la televisión, pareciera que no son claros. Pero no tener claridad en la protección no quiere decir que los daños no se estén evidenciando, desinformación. La gente no se está concentrando en lo que verdaderamente los candidatos están mostrando. Hay una tergiversación, se está mostrando desde las diferentes campañas. Además, uno le escucha a los medios que hay personas encargadas en las campañas de hacer este tipo de propaganda negra. Sea cierto o no sea cierto, lo que uno debe exigir como ciudadano es que sus derechos de información pues deben estar ahí, deben ser respetados. El exceso de agresividad y de negatividad en las campañas electorales puede perjudicar seriamente la sociedad en términos de cultura democrática y calidad democrática. ¿Qué le falta a la política? Buenas y limpias prácticas. Y ellas son propuestas, debates y diálogo. Yo creo que los espacios sí están. Yo creo que en los canales regionales existen espacios y muchas veces son propiciados, es decir, están los formatos de opinión, ¿cierto? Que el canal regional tiene varios en los que se han hecho discusiones alrededor de la campaña política y sobre las propuestas en estas elecciones y en las anteriores. Han buscado incluso generar formatos novedosos algunos canales privados. Sin embargo, ¿cuál es el asunto? El asunto está justamente en que esos formatos no son formatos espectáculo,
a veces son formatos que no son atractivos o tan atractivos para el espectador, para el televidente, y por lo tanto entonces tienen menos audiencia. Entonces esa posibilidad de llegar a la profundidad le llega a unos círculos muy cerrados de televidentes que se quedan en esos formatos. ¿Qué espacios o qué oportunidades habría? Es decir, primero, pararle menos bolas a esas noticias espectáculo, ¿cierto? Es decir, darles el nivel que tienen y la importancia que tienen cuando son acciones delictivas, etcétera, pero como una noticia. No darle todo el despliegue que se le dan y entrar en el juego del espectáculo. Pero por otro lado, también en esos formatos, también darles los espacios publicitarios, darles los formatos y generar una televisión más atractiva, unos formatos que sean más atractivos para el televidente, para que logren equipararse de alguna manera a lo que hace tanta bulla y genera tanto ruido y a veces invisibiliza a algunos candidatos. En principio sí considero que hay un mejor manejo de parte de los medios regionales. Estos sí han buscado un tanto más de equilibrio. Recordamos el debate de Teleantioquia, al que desgraciadamente el candidato presidente no fue, pero que por lo menos hubo un equilibrio en torno al tratamiento que se le dio a los diferentes candidatos. Uno pediría un tanto más de debate, porque no en sí no fue un debate, fue un foro presidencial, en el cual la gente asistió, ya iban con una pregunta preparada y una respuesta preparada, y simplemente contestaron a ello. Uno sí esperaría un tanto más de debate, un tanto más de confrontación entre los candidatos, pero el tratamiento de los canales regionales sí ha sido, creo yo, mucho más equilibrado que el de los medios nacionales. No sé si son por los intereses que están detrás de cada uno de los canales, como vemos siempre que unos canales apoyan más a unos candidatos que a otros, y los regionales sí son un tanto más objetivos. La otra queja, recuerdo la queja de Teleantioquia en torno a que no podían pasar pauta publicitaria, que pareció muy feo cómo le quitan esa posibilidad de que el canal tenga algunos ingresos adicionales en una campaña electoral, porque son ingresos muy importantes, y cómo trataron de evitar que ellos tuvieran esa pauta publicitaria en este tiempo. Respecto a Teleantioquia, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque Teleantioquia es un canal que, si bien informa de situaciones que están pasando a nivel nacional, pues por ser un canal regional siempre ha mantenido como su público muy claro. Y con respecto pues a los debates y todo, ha sido dándole las oportunidades a todos los candidatos que participen. Y pues a mí me ha gustado de pronto el enfoque que se le ha dado en Teleantioquia con los candidatos y toda esta campaña pues electoral que se está dando. Ojalá este marasmo de cosas dé para otra regulación más, porque en este país como que es necesario hacer regulaciones de todo lo que ocurre, para que cuando se planteen debates haya unos debates por lo menos oficiales, donde la ciudadanía esté y los candidatos estén obligados realmente a responder preguntas de la ciudadanía en el sentido social, económico, cultural, educativo, pedagógico que un país necesita, un país que siga pensando en que hay que ser más vivo que inteligente. No nos va a permitir crecer mucho. La televisión debería crear puntos de discusión y puntos de vigilancia. Yo creería que sí. Y los comités de defensor de televidente, los defensores del televidente, deberíamos comenzar a construir una cultura frente a los medios de comunicación en procesos electorales. Parece que las reglas no están muy claras, y más que pensar que no se está haciendo nada, es nosotros como defensores y los ciudadanos televidentes deberían comenzar a hacer una crítica y comenzarían a exigir la protección de sus derechos frente a esto. Algunos votantes se quejan de este tipo de ataques en la campaña. Otros los comparten y multiplican en las redes sociales. Hacemos eco de eso. Pensar y reflexionar cada mensaje que recibimos de los medios de comunicación nos hace más conscientes de la realidad política. Desde Saberte Ver, los invitamos a comunicarnos cualquier inquietud o sugerencia que tengan frente a la televisión regional. Saberte Ver, Saberte Ver. Saberte Ver. Nuestra tele. Saberte Ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.